Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, pues vamos a seguir con el pequeño mini curso. En el video anterior nos quedamos hasta esta parte, creamos el proyecto, tenemos aquí el controlador, JS, el modelo, carpeta PHP y el index. Ahora el siguiente paso sería crear la base de datos, así que para ello nosotros debemos de tener ya instalado XAMPP. Una vez que lo instalan, lo abren y corren el Apache y en MySQL. Una vez que ya están corriendo, se van al navegador. Ya que vamos a escribir localhost, nos vamos en la parte que dice phpMyAdmin. Ahora que ya estamos en phpMyAdmin, lo que vamos a hacer, vamos a crear la base de datos, vamos a crear create database y le vamos a poner ejemplo, punto y coma. Siguiente paso, vamos a crear la tabla, vamos a poner persona. Vamos a poner id de persona, vamos a poner int de 11, vamos a poner not null primary key. Le vamos a poner que sea auto increment. A continuación vamos a poner el nombre. Varchar de 200. Vamos a poner los apellidos. Varchar de 200 igual. Y vamos a poner su sexo, que va a ser varchar de 50. Una vez que lo tenemos, una vez que ya tenemos creada la estructura, una vez que ya tenemos creada la base de datos y la tabla persona, a continuación le damos aquí en el botón que dice Go o ir y se nos ejecutará la base de datos. Una vez que ya la tenemos la base de datos, ahora nos vamos al Visual Studio Code. Una vez que ya creamos la base de datos, a continuación nos venimos a nuestro editor de Visual Studio Code y aquí en la carpeta que dice PHP, ahí vamos a crear un nuevo archivo y este lo vamos a llamar conexión.php. Una vez que creamos el archivo conexión en la carpeta PHP, lo abrimos y a continuación vamos a abrir las etiquetas de PHP, lo abrimos y cerramos. Y dentro de este archivo vamos a poner la conexión a la base de datos. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Vamos a necesitar primero una variable que se llame constante. Le vamos a decir que server va a ser igual al server. Y le vamos a decir localhost. Vamos a crear otra constante y esta le vamos a poner la base de datos. Aquí ustedes tienen que poner el nombre de la base de datos. Nosotros en este ejemplo yo le puse como, en esta variable vamos a poner el nombre de la base de datos. En este caso yo le voy a poner ejemplo, así fue como la nombré. Vamos a crear otra constante. Y aquí vamos a poner el usuario de la base de datos. En este caso mi usuario es root. Así ya depende de cada quien, de la configuración de cada quien, cómo lo configuró el phpMyAdmin. Vamos a crear otra constante que va a tener el password de la base de datos. En este caso mi base de datos no tiene ningún password, se queda vacío. Y también vamos a definir otra constante
Para los caracteres especiales vamos a poner UTF-8. Va a ser igual a UTF-8. Okay. Una vez que ya tenemos las variables, a continuación vamos a definir el gestor de base de datos que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar MySQL. Así que vamos a crear una constante y le vamos a decir sistema gestor de base de datos. Le vamos a decir que vamos a utilizar MySQL. Aquí ustedes ya en esta parte ustedes le cambian si van a utilizar Postgres o otro gestor de base de datos. Voy a poner MySQL host y le vamos a decir que va a ser igual y lo vamos a concatenar y le vamos a poner en este caso localhost, nuestra constante que se llama server. Una vez que ya tenemos definido el sistema gestor de base de datos, a continuación le vamos a concatenar la variable server y comillas, agregamos comillas, punto y coma, y ahora le vamos a poner el nombre de la base de datos. Para ello ponemos tb name igual y le vamos a concatenar la variable db que contiene nuestra base de datos. Punto, comillas, y a continuación le vamos a concatenar por último la codificación, que en este caso vamos a utilizar UTF-8 para caracteres especiales. Así que vamos a poner charset va a ser igual, concatenamos con punto y vamos a ponerle la variable UTF-8. Una vez que ya terminamos nuestra configuración para nuestra base de datos, a continuación lo que sigue es crear una clase la cual nos va a conectar directamente a la base de datos. En este caso aquí abajo voy a realizar la clase, le voy a poner class, lo voy a llamar dbConexión. A continuación voy a crear dentro de esta clase, voy a crear una función protegida. Le voy a poner protected función. Y dentro de esta va a tener la conexión a la base de datos. Nada más aquí en esta parte me equivoqué, me falta el nombre. Le voy a poner conexión. Ahora sí. Ahora voy a crear una variable. Ahora voy a crear una variable que se llame con, va a ser igual a new. Vamos a crear un nuevo objeto de la clase PDO. Y le vamos a pasar los parámetros. El primer parámetro que necesitamos es el sistema gestor de base de datos. Entonces vamos a poner la variable que tenemos que se llama cgbd, coma, el usuario, user, coma, el password.
Una vez que ya tenemos la variable con estos tres parámetros, el sistema gestor de base de datos, el nombre del usuario y el password. A continuación, vamos a retornar la conexión. Con. Si hasta este punto todo lo tenemos bien, ahora el siguiente paso sería comprobar que realmente nos estamos. Vamos a escribir la URL. Para ello vamos a escribir localhost diagonal, el nombre de nuestro proyecto. Como pueden ver, aquí ya está corriendo. Ahora nos vamos a dirigir a la carpeta PHP. Y aquí en nuestra conexión le vamos a dar clic. Y como pueden observar, no nos muestra nada, ningún error ni nada. Esto significa que ya nuestra conexión a nuestra base de datos se está generando correctamente. Ahora vamos a seguir. Pues el siguiente paso sería irnos al index.php y maquetar la vista que vamos a utilizar. Para ello, nosotros lo que necesitamos, nada más vamos a necesitar Bootstrap, pero nada más vamos a necesitar el CSS. Así que para ello nos vamos al navegador. Y vamos a poner Bootstrap 4. Una vez que ya estamos dentro de la página de Bootstrap, nos vamos en la parte de abajo y aquí están los CDN. Lo que necesitamos, únicamente vamos a necesitar el CSS. Entonces le damos acá, copiar, nos vamos a nuestro editor y aquí en la parte de abajo en el head lo pegamos. También nos trae el JS, pero eso no lo vamos a necesitar, así que lo borramos y nada más tenemos el CSS del Bootstrap. Ahora a continuación nos vamos al navegador y vamos a ver otra pestaña. Vamos a escribir localhost fetch, el nombre de nuestro archivo. Vamos a abrir la consola, clic derecho, inspeccionar y no nos marca ningún error. Se está cargando correctamente el estilo. Ahora a continuación lo que vamos a hacer pues es ya maquetar. Vamos a borrar esta parte y ahora vamos a poner un div.container. Dentro de este container vamos a poner un formulario que el que va a tener nuestros inputs. Dentro de este formulario vamos a poner un div.row. Vamos a poner un input de tipo text. Y le vamos a poner un ID, nombre y un name, nombre. Y vamos a poner una clase y le vamos a poner un for control. Pero dentro de este input lo vamos a encerrar en un div class call md4. Entonces vamos a poner div.call md4.
Ok, abrimos el div, copiamos el input y lo agregamos ahí. Una vez que ya tenemos esta parte, lo que vamos a hacer prácticamente es copiarlo. Y aquí en vez de nombre le vamos a poner apellidos. Que va a contener nuestros apellidos. Aquí vamos a copiar otro. Pero en vez de un input vamos a poner un select para el sexo. Así que lo borramos. Y vamos a poner select. Vamos a poner como name sexo. Y un ID que se llama sexo igual. Vamos a abrir. Y vamos a poner las opciones. Vamos a poner 3. Aquí vamos a poner elige un sexo. Bueno, aquí en esta parte le vamos a poner elige el sexo. Aquí en esta parte de abajo vamos a poner masculino. Y aquí en la parte de abajo vamos a poner femenino. Ok, control S. Lo guardamos. También aquí abajo después de este div vamos a poner el botón. Para ello vamos a poner un div.call mdc2. Lo abrimos. Aquí vamos a poner un botón. Vamos a poner la clase btn. btn info. Y también le vamos a poner la propiedad btn block. Enter. Dentro de este div vamos a poner el botón. Así que vamos a crear un botón. Y le vamos a decir aceptar. Le vamos a poner una clase. Vamos a decir que sea una clase btn. btn info. Y le vamos a poner un btn block. Y le vamos a poner que este botón sea de tipo submit. Ok, una vez que ya lo tenemos, ahora nos vamos al navegador para ver cómo se ve. Clic derecho, ponemos refrescar. Como podemos observar, aquí ya nos está creando el input del div y elijo el sexo. A continuación vamos a seguir y aquí le vamos a poner una clase
Le vamos a poner igual for control, guardamos, nos vamos al navegador, refrescamos, regresamos al Visual Studio Code. Ok, para que todo quede en una fila, le vamos a poner un colm D2, control C, nos vamos al navegador, refrescamos y como podemos observar ya aquí tenemos los 4 en una sola fila. Vamos a ponerle aquí un BR y a esto les voy a poner un placeholder y en esta parte les voy a poner ingresa tu nombre. Después del div container vamos a poner otro div container, div.container. Este container va a contener la tabla, así que para ello nosotros vamos a crear una tabla. Vamos a poner una table, table, enter. Vamos a poner un thead. Dentro de este thead vamos a tener un tr. Dentro de este tr vamos a poner el encabezado que van a ser th. Van a ser 5. Y en el primero le vamos a poner el ID. En el segundo le vamos a poner el nombre. En el tercero los apellidos. En el cuarto el sexo. Y en el último van a ser las acciones, eliminar y actualizar. Después del teado vamos a poner un tbody. Este tbody va a tener igual un tr. Y por el momento así lo vamos a dejar. Vamos a ver cómo va quedando. Aquí ya no nos aparece, pero no nos está jalando los estilos de Bootstrap. Vamos al navegador. Una vez aquí en nuestro Visual Studio vamos a poner la clase Table Bordered. Bueno, en esta parte me equivoqué, en vez de table puse table. Vamos a poner ahí. Ahora sí nos dirigimos al navegador. Y como pueden observar, ya aquí tenemos los encabezados. Ok. Aquí vamos a poner otro BR. Y ya. Aquí tenemos ahora aquí en esta parte vamos a pintar los datos que vamos a tener de la base de datos. A continuación, una vez que ya maquetamos, vamos a crear el controlador que nos va a permitir realizar todas las consultas de eliminar, actualizar y otras consultas que nosotros podamos realizar. Así que para ello vamos a la carpeta controlador. Vamos a crear un nuevo archivo y este lo vamos a llamar consultas.
controller.php. Damos un enter. Abrimos la etiqueta de PHP, la cerramos. Una vez que ya estamos dentro de PHP, el siguiente paso vamos a crear la conexión que nos va a permitir realizar eliminar, actualizar, mostrar los datos de la tabla. Para ello vamos a crear una clase principal que con esta clase vamos a poder acceder y vamos a poder ejecutar las consultas que en este caso nosotros vayamos a meter. Así que para ello vamos a crear una clase principal, la cual la voy a llamar consultas. Vamos a poner class, le vamos a decirle que se va a llamar consultas y le vamos a decir que esta va a extender ¿de qué va a extender? Una vez que tenemos extend, ¿de qué va a extender? Pues va a extender de nuestra conexión. Para ello nosotros nos vamos al archivo conexión y aquí como se llama nuestra clase, que en este caso se llama dbConexión, la copiamos y nos vamos a consultas controller y la pegamos. Bueno, aquí en esta parte me equivoqué, es conexión. Ok. Una vez que ya estamos dentro de esta parte, ahora lo que sigue, lo principal que vamos a hacer, vamos a crear una función que nos va a mostrar todos los datos que nosotros tengamos actualmente en nuestra tabla para mostrarlos en nuestra vista. Así que el siguiente paso que vamos a crear una función pública y le vamos a decir que se va a llamar select persona. Dentro de esta función vamos a crear una variable que se llame sqlp de persona. Vamos a decir que va a ser igual ahora aquí en esta parte le vamos a decir que dentro de nuestra clase que estamos extendiendo, en este caso dbConexión, tenemos una función protegida que se llama conexión, así que en este caso la vamos a ejecutar. Para ello vamos a decir que dentro de dbConexión nos mande a traer esa función que en este caso se llama conexión, la copiamos, la pegamos y le vamos a decir que con la flecha nos prepare esa conexión. Para ello vamos a escribir prepar y dentro de estas comillas vamos a poner la consulta que queremos, como en este caso nosotros vamos a obtener todos los datos que actualmente tenemos en nuestra base de datos. Vamos a poner un select que nos traiga todo de la tabla persona, que así le llamamos nuestra tabla. Una vez que tenemos la sentencia, a continuación la vamos a ejecutar.
ponemos CQLP, flecha, y le vamos a poner execute. Una vez que tenemos ejecutada la consulta, vamos a retornar el array. Para ello vamos a poner un return. Vamos a poner que va a ser igual a la variable array. Y este array va a ser igual a la variable CQLP, flecha, y vamos a escribir fetch alt, y dentro de esta vamos a agregar la clase PDO, y le vamos a decir que sea de tipo fetch asociativo, que sea un array asociativo. Ok, fetch alt, esta función lo que hace es que nos trae en un array toda la información de la base de datos que en este caso nosotros tenemos, que serían los registros en este caso. Una vez que ya tenemos esta clase, ahora el siguiente paso la vamos a ejecutar para que vean cómo funciona. Para ello nos vamos al index. Y aquí en el index, dentro del tbody, vamos a borrar el tr. Dentro del tbody vamos a agregar un pequeño código PHP. Para ello vamos a abrir las etiquetas de PHP. Cerramos. Abrimos el bloque PHP y dentro de este vamos a requerir la conexión primeramente. Así que para ello vamos a decir require once, y nos vamos a decir que nos vamos a ir a la carpeta PHP, y dentro de esta carpeta vamos a ejecutar el archivo conexión.php. A continuación vamos a también a requerir el controlador. Para ello vamos a poner require once y le vamos a decir que se vaya a la carpeta controlador. Dentro del controlador que nos ejecute el archivo consultas.controller.php, punto y coma, guardamos. Como ya le estamos diciendo, ya estamos obteniendo la conexión del controlador. A continuación vamos a ejecutar la sentencia. Para ello vamos a crear una variable que se llame sentencia. Le vamos a decir que nos cree un nuevo objeto. En este caso vamos a crear un nuevo objeto de la clase consultas de nuestro controlador que está aquí, como podemos observar. Aquí le pusimos consultas, lo copiamos, control C, nos vamos a conexión, nos vamos a index, y aquí en el index vamos a decir sentencia va a ser igual al new, a nuestra nueva clase que están en consultas controlador. Una vez que ya la tenemos, ahora vamos a mostrar los datos. Vamos a escribir otra variable que diga mostrar datos. Esta va a ser igual y le vamos a pasar la variable sentencia que tiene todas nuestras funciones que vamos a necesitar. Y como estamos accediendo a la clase consultas, y como nosotros dentro de nuestra tabla consultas tenemos la función select persona,
Entonces, de este modo nosotros accedemos a la clase dbPersona mediante flecha. Ponemos el nombre de la función que nosotros queremos utilizar, punto y coma. Una vez que ya tenemos esta parte, hasta aquí en este caso, si todo va bien, ya nos tendría que obtener todos los datos. Esta variable ya tendría la variable mostrar datos tendría todos los datos que tenga, si es que tiene. Para ello los vamos a pintar. Entonces vamos con nuestro for each y le vamos a decir mostrar datos, nuestra variable mostrar datos, como, y le vamos a iterar la variable res de respuesta dentro del for each. A continuación vamos a agregar un tr. Para ello escribimos hecho tr. Lo copiamos y aquí vamos a imprimir los valores. Copiamos, en este caso cerramos el tr y en vez de un tr aquí vamos a escribir un td. Dentro de este td vamos a escribir la variable que tenemos, la vamos a concatenar con punto y le vamos a decir que en su valor res corchetes y le vamos a decir que nos traiga el id de persona. Para ello copiamos esto para el nombre, para los apellidos y para el sexo. Ok. Y a continuación vamos a poner los botones que van a ser, que va a contener las acciones de eliminar y editar. Así que para ello vamos a poner un hecho y le vamos a decir que nos crea un td. Punto y coma. Dentro de este td vamos a poner los botones, así que vamos a crear un botón que se llame editar. Copiamos esto, lo pegamos y vamos a poner otro que se llame eliminar. A estos les vamos a poner una clase y les vamos a decir que sean
btn con comillas simples, btn, btn primary, btn sm para que sean chicos los botones, no muy grandes. Aquí en vez de primary vamos a poner Danger. Okay. Una vez que ya lo tenemos, aquí el TD le vamos a poner una clase, comillas simples, y le vamos a decir que vamos a centrar los botones. Para ello vamos a escribir la propiedad text center. Una vez que ya tenemos todo, nos vamos al navegador, lo ejecutamos. Ok, me está marcando el error porque no le puse .php. Como buscamos. Y si no nos muestra ningún error en consola y todo, entonces ya significa que nos está trayendo todos los datos y que sí se están mostrando de manera correcta. Y que tanto nuestro controlador como nuestra conexión a nuestra base de datos está funcionando correctamente. Así que, pues yo creo hasta este video sería todo. Para el siguiente video ya vamos a empezar a realizar lo que es la inserción a los datos y se puedan mostrar, eliminar, actualizar y por ahí otras funciones que nosotros podríamos ir agregando. Así que los veo hasta el próximo video y eso sería todo.